Compañeros, cordial saludo. Hoy quiero, de manera muy resumida, pues darles a conocer la estructura del material Vamos Todos a Leer, propuesto para grado transición y primero. Primero que todo quiero decir que somos afortunados porque ya contamos con el material Aprendamos Todos a Leer, pero este material no se debe entregar por el momento debido a que los padres de familia no tienen los conocimientos pedagógicos para su implementación. Además, el material tiene el propósito de promover dos competencias, la competencia lectora y la competencia escritora. Y cuando vamos a implementar la lectura y la escritura, se requiere de una intencionalidad y de unos procesos que sean sistemáticos y organizados, es decir, que requiere de una persona que conozca sobre el ejercicio de la enseñanza, ¿no? Que conozca, que sea docente. Y las familias pues no lo saben, ¿sí? O al menos que sea una persona muy cercana a estos procesos, o sea, que sea docente. Por lo tanto, ese proceso lo debe hacer usted como docente o como maestro. Además, pues, como todos sabemos, hay familias iletradas que no tienen conocimiento sobre estos procesos, entonces lo que hacen es dar mala información. De la misma manera, eso no es el rol de ellos, ¿no? Ese no es el rol de los padres de familia. Ellos aportan y acompañan a los estudiantes, los orientan. Es decir, que cada uno tiene un rol específico. Los docentes tienen un rol específico, los padres de familia tienen un rol específico y los estudiantes tienen también su rol específico. Es importante que el material sea liderado en su desarrollo por el docente. Bueno, ahora sin más preámbulos, se presenta la ruta de uso de materiales. Aprendamos todos a leer y pistas para la práctica. Para hacer un buen uso es importante que se tenga en cuenta estos tres momentos. Primero, conozca, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos el material. Es importante saber cómo está organizado, por qué está organizado de esa manera, cuál es la propuesta pedagógica del material. El segundo es articule, es decir, cómo lo voy a organizar, cómo lo voy a articular con el trabajo que ya vengo haciendo, con las planeaciones que ya ustedes tienen, con los planes de aula, con los planes de área, es decir, cómo se va a articular. No se trata de que se convierta en un material diferenciado que está allí en la institución, sino que se convierta en una herramienta pedagógica que nos permita enriquecer mucho más nuestra práctica pedagógica. El tercer elemento es realice seguimiento. Consiste en saber cómo funciona este proceso de lectura y escritura. Es decir, que vamos a experimentar con ese material, si funciona o no funciona, y hacer el respectivo seguimiento. El material contiene unas guías dirigidas a los docentes, el tomo 1, el tomo 2. La idea es trabajar por semestres, ¿sí? O sea, el tomo 1 el semestre 1 y el tomo 2 en el semestre 2, pero debido a los problemas de la pandemia, pues no ha sido posible. En cada uno de los semestres se propone una serie de fonemas y grafemas que están asociados a los cuadernillos de los estudiantes, ¿sí? Que también trae 2 guías o 2 cuadernillos. De la misma manera llegan cuentos para los niños, con los personajes Aprendamos Todos a Leer. Son estos animalitos que aparecen allí, ¿sí? Aparecen allí en el material que se observa en la carátula de los libros. Otro recurso que también es muy importante y que lo vamos a encontrar en la guía del docente es una cartelera fonológica, ¿sí? De la lengua castellana o el español. Allí nos podemos dar cuenta cuáles grafemas se proponen a trabajar en transición y cuáles en primero. Esta cartelera es muy importante porque permite identificar los sonidos que corresponden a cada uno de los grafemas, darse cuenta si hay dígrafos o si por temas ortográficos o qué sonidos asocian, así poder empezar todo el proceso con los niños y las niñas. Ejemplo, está la I, ¿no? Entonces la I está acompañada de iguana, de hipopótamo, de buey. Bueno, entonces nosotros diremos, bueno, pero ¿por qué la H? ¿Por qué la Y? Resulta que es el mismo sonido, porque pues la H es muda, entonces tiene el mismo sonido. Entonces es muy importante que leamos el material y tengamos en cuenta esta cartela fonológica para poder desarrollar las actividades propuestas.
Así sucesivamente, la cartera propone diferentes ejemplos que debemos tener en cuenta para desarrollar los demás grafemas, ¿no? O letras. Vamos entonces ahora a ver la estructura de la guía. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la estructura de la guía. En la primera parte se encuentra la estructura organizacional de la guía. Primero se encuentran unas actividades básicas, ¿sí? Unas actividades básicas donde se busca indagar los presaberes y los preconceptos de los niños, es decir, activación de conocimientos previos, teniendo en cuenta las historias que proponen los personajes de la guía a través de un cuento. Sí, allí se proponen cuentos que involucran los personajes que proponen la guía. Además, se incluyen preguntas de comprensión que indagan alrededor del cuento leído y del fonema a trabajar. Además, se proponen unos objetivos los cuales direccionan los aprendizajes, ¿sí?, que se dan en la guía. Igualmente está la fundamentación, que es la que se propone ejercicios y actividades a través de los cuentos, de los cuadernos de los cuentos que están inmersos en los cuadernillos de trabajo de los estudiantes. Ustedes van a ver que el desarrollo de las actividades existe una estrecha relación entre el cuadernillo del estudiante y el contenido de la guía del docente. Esto permite dinamizar el trabajo de los niños, ¿no? Porque está todo organizado. Ahora vamos a articular los materiales, aprendamos todos a leer. Antes de iniciar cada unidad, es muy importante revisar los objetivos propuestos en la guía del docente de manera que se pueda articular intencionalmente con las actividades a desarrollar. Es la clave identificar la relación que existe entre los objetivos y los propósitos de desarrollo y aprendizaje en la educación inicial y preescolar y los procesos que se buscan potenciar. Entonces es muy importante revisar esto. Aquí se presenta una estructura el cual podemos organizar a partir de las preguntas generadas por los niños, por las inquietudes de los niños que se pueden convertir en un proyecto de investigación o de aula. Recuerden que la educación inicial pues ahora, según los lineamientos curriculares y según las nuevas políticas del Ministerio de Educación Nacional, pues debemos de trabajar por proyectos de aula en la educación inicial. Entonces aquí presentamos una estructura que se puede ir consolidando para formular un proyecto de aula. Entonces aquí es muy importante partir de las necesidades del niño, de los interrogantes del niño, de las preguntas del niño. Para eso se propone esa estructura. De la misma manera hay que realizar seguimiento. Esta rejilla está en la ruta de usos, se encuentra este ejemplo que está asociado al aprendizaje de la lectura y la escritura. Es importante tener en cuenta que no todos los niños presentan el mismo ritmo de aprendizaje. Los niños aprenden a leer y a escribir de forma diferente. Sus experiencias son diversas. Entonces no se trata de formular indicadores de desempeños o logros, como lo llamamos antes, sino que para medir el proceso de los niños, sino que decir con certeza que cada niño va en su proceso. Es decir, no se le va a decir es que usted va perdiendo, usted no, cada niño va en su proceso según su desarrollo, y entonces cada niño va en su proceso. Y desde allí voy a generar y a proponer otra serie de experiencias o actividades para generarlas en el aula, o en este caso en la casa o en el espacio de interacción y realimentación de los niños. Entonces es muy importante eso, que no evaluemos al niño, sino que ubiquemos según sus conocimientos y de ahí partamos para proponer nuevas experiencias o nuevas actividades. Para cerrar esta exposición es muy importante no olvidar que aprender a leer y escribir es un proceso muy complejo. Es decir, que debemos ponernos en los zapatos de los niños y reconocer cómo fue nuestra formación, cómo fue nuestra propia historia y ver cómo fue nuestro proceso de lectura y escritura, qué lo hizo fácil, qué lo hizo más difícil, y así pueden entender que el proceso de lectura y escritura de los niños es diferente. Además, tener en cuenta que lo que este material propone es aprender a leer. Se centra en que podemos generar un sinnúmero de experiencias alrededor de la lectura, de la producción textual, que permite el desarrollo de la conciencia fonológica y la apropiación del principio alfabético. Bajo ninguna circunstancia, ¿sí?, este material recomienda el uso de planas, ni actividades de relleno, ni decoración de grafemas,
correspondiente al fonema que se está trabajando, o ejercicios mecanizados. Es decir, que este material va dirigido a promover la lectura y la escritura, ¿sí? Y la conciencia fonológica. Entonces es muy importante no confundirlo, que el material esto va orientado a realizar palanas, talleres y rellenos de grafemas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? El material va orientado a desarrollar la conciencia fonológica en el estudiante para promover la lectura y la escritura. Entonces, muchas gracias, compañeros. Espero que les quede claro esta estructura del material.